Elecciones regionales que nunca lo fueron del todo. Elecciones que marcaron un rebaraje del panorama político español. El PSOE perdió 750.000 votos y la mayoría de los gobiernos locales y su líder y presidente del país decidió llamar elecciones generales que podrían llevar eventualmente al Partido Popular al poder. Colectividad que en estos comicios regionales sumó 2,5 millones de sufragios en comparación con los anteriores. Mientras en Vox no pueden cantar victoria, pero saben que son necesarios para que la derecha más tradicional logre la mayoría, esa derecha más moderada. Para la izquierda de Podemos, su proyecto está en riesgo y negocian en el marco de sumar. Mientras la derecha dice Sánchez o España, el socialismo contesta no. El tema es Sánchez o Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Unos asusan el antisanchismo, como decía el diario El País, y otros el antitrampismo. El mundo mira y se pregunta por los efectos para la democracia y para las relaciones internacionales. ¿Logrará el socialismo revertir la abstención de sus votantes y reencantar a nuevos? La colectividad que ha gobernado 29 de los 41 últimos años no lo tiene nada fácil. Y también, ¿qué tan distinto sería un gobierno del Partido Popular? Esos y otros temas los conversamos hoy en Conexión Global Prime. El contexto de esta elección, los candidatos, los resultados y qué dicen también las encuestas en la nota de Gabriel Palma. Por eso vamos a ganar las elecciones, en Barcelona, en Cataluña y en toda España. Lo que buscaba ser una nueva victoria para el oficialismo español. Pido el voto el próximo 28 de mayo para que podamos avanzar en convivencia. Resultó ser una derrota que dejó estragos al interior del gobierno de Pedro Sánchez. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Ya han pasado casi 2 semanas desde las elecciones municipales y autonómicas en España y las repercusiones de aquel fracaso que sufrió la coalición oficialista aún se digieren con dificultad dentro de la alianza. Y es que en los recientes comicios el país europeo dio un giro a la derecha, algo que las encuestas vaticinan podría repetirse en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Cada minuto en el que no conseguimos llegar a un acuerdo es tiempo muy valioso perdido que deberíamos estar dedicando a meter o a convencer para meter papeletas en una urna que frenen a la derecha. Hay que aclarar si quieren un presidente del Gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del Gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro. Si bien la ventaja del PSOE en los sondeos previos era de apenas un 2%, eso bastó para generar confianza en el gobierno. Sin embargo, las urnas fueron tajantes. El PSOE perdió 400.000 votos si se lo compara con las elecciones anteriores. Pero sin duda uno de los grandes perdedores de los últimos comicios fue el Partido Centro Liberal de Ciudadanos, quienes apenas lograron un 1% de los votos, dejándolos fuera de todos los gobiernos autonómicos del país y al borde de la extinción. Los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. Por lo tanto, el Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas es que no concurramos en este ciclo electoral. En la otra vereda, las reacciones del Partido Popular llegaron de inmediato, quienes luego de celebrar la victoria pusieron en marcha la campaña de cara a las elecciones de julio. A Sánchez le importa su campaña y a nosotros nos importa España. Y esa es la gran diferencia entre este partido y el de Sánchez. A él le vamos a dejar con su campaña y nosotros nos vamos a dedicar a España. Pero en algunas de las comunidades autónomas el PP no podrá gobernar por su cuenta. El partido de ultraderecha, Vox, logró el mejor resultado en su historia electoral y así lo entienden en el pulso por los pactos territoriales, pero también pensando en las elecciones generales. Es verdad que nosotros tenemos paciencia, que vamos a ser responsables, pero los españoles tienen urgencias. Seguimos con paciencia, esperando para construir esa alternativa, con la mano tendida.
De esta manera, el país ibérico se enfrenta a un complejo escenario que se muestra polarizado a nivel político. Sin ir más lejos, el nuevo ascenso de la derecha representa para los expertos un fenómeno con implicaciones desde el propio gobierno como a nivel regional. Al haber estado en minoría el gobierno socialista, ha tenido que pactar con partidos nacionalistas. Para muchos votantes de centro o de centro-derecha eran inaceptables. Hay otra cosa que no es española, que es una ola conservadora que empieza a tener bastante efecto en Europa. De hecho, esta alza en la confianza hacia los partidos más conservadores del espectro político español ha permitido que distintos sondeos declaren el triunfo del PP en las generales. Sin embargo, los analistas aseguran que el rol de Vox en un posible gobierno de la derecha será crucial. La ecuación de que la extrema derecha va a entrar a formar parte del gobierno o va a influir mucho en un gobierno de centro-derecha, eso es rotundamente sí. Pero más allá de los resultados que se pueden obtener en las elecciones, el hecho es que la distribución política, según las encuestas, no permitiría a ningún partido formar un gobierno por sí solo, salvo que algo excepcional ocurriese. Podría ser un gobierno de coalición con muchas posibilidades. Yo creo que la única posibilidad de que no sea un gobierno de coalición es que el Partido Popular consiga un gran número de escaños sin llegar a ser mayoría absoluta. Cuando quedan menos de 2 meses para los comicios, las turbulencias seguirán marcando la agenda política del país y posiblemente serán claves en el futuro del Ejecutivo español. Vamos a comenzar a profundizar en este tema y la verdad es que tengo que detenerme aquí porque nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo. Podría decir, cierto, que desde el año 2013, en La Sexta ella presenta El Objetivo desde 2017. En 2013, presentadora de El Objetivo, en La Sexta 2017, del documental semanal ¿Dónde estabas entonces? Sí, podría decir eso, podría decir que también fundó Neutral, también podría contar que combate las noticias falsas, difícil decirlo, ¿no? Porque si son falsas no son noticias, pero sobre todo tengo que decir que es, a mi gusto, una de las principales, si no la principal periodista política española. Le avergüence esta presentación o no a ella. Le doy la bienvenida a Ana Pastor. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por el saludo y por interesaros también por lo que ocurre aquí en España. Por supuesto, quisiera comenzar primero que le contaras a quienes nos ven a través de CNN Chile en Conexión Global Prime. ¿Cómo explicarías, cómo se puede explicar qué factores influyeron en el avance del Partido Popular y en el retroceso del Partido Socialista Obrero Español en estas elecciones regionales que todos coinciden serán regionales, pero en la discusión pública tuvieron también evidentemente un carácter nacional en sus discusiones? Desde luego, podríamos decir en términos deportivos que ha sido la primera vuelta de un campeonato que tiene todavía una segunda en esas elecciones presidenciales que vamos a tener dentro de muy poco, el 23 de julio en España. Hay quien pueda pensar que, claro, la economía, hoy mismo hemos sabido que la OCDE habla muy bien de la economía española, del crecimiento, a pesar de todo lo que ha ocurrido en otros países, pero también en este, puede haber influido. Y sinceramente no, la economía no ha influido en absoluto. Hay otros temas que han estado sobre la mesa que tienen que ver con componentes mucho más ideológicos probablemente, y seguro también que se esté produciendo un cambio de ciclo, que está a ver por si se confirma o no el 23 de julio, pero desde luego ocurrió en las elecciones municipales y regionales esa victoria de la derecha y está por ver, como digo, si se consolida con las elecciones a presidente de gobierno que tendremos el 23 de julio. Pero si tuviera que elegir, no diría que son factores económicos, sino más bien ideológicos y de la composición, digamos, que hay ahora mismo del sistema de partidos, que es la gran pregunta. Si España va a volver a ser o no un sistema bipartidista o todavía van a tener juego y llave los otros partidos. Y quisiera preguntarte, ¿cuál fue a tu juicio la estrategia del Partido Popular? Porque es un partido que hace algunos años lo veíamos con muchísimas rencillas internas, que no parecía tener tan fácil lograr en algún minuto este avance. ¿Fue una estrategia de ir hacia el centro? ¿Cómo cubre ese espacio? ¿Cómo trata de cubrir ese espacio? ¿Y cómo cubre el espacio de que, como decimos en Chile, no le adelante Vox por la derecha, ¿no? ¿Cómo contentar a esos dos grupos de votantes? ¿Qué hizo bien el PP en táctica electoral? Probablemente la técnica de desgaste al gobierno. El gobierno actualmente en España, como tú estabas apuntando, es de izquierdas y es de coalición. Nunca había ocurrido esto en España y ese desgaste al Partido Popular le ha funcionado y le ha hecho daño a quienes están ahora mismo todavía gobernando. Pero la realidad es que no sabemos si va a conseguir, como tú apuntabas, el Partido Popular terminar de recoger un voto que se le ha ido, que es el de la ultraderecha. Desde luego, en las últimas elecciones que hemos tenido, se demuestra que les van a necesitar para gobernar en varios lugares o al menos
menos para conseguir que sus candidatos gobiernen. No sabemos qué va a ocurrir después. Tú apuntabas a la posibilidad de que estén recogiendo voto de centro. Eso está ocurriendo porque existía un partido Ciudadanos que ha desaparecido completamente y mucho de ese voto se ha ido al Partido Popular, pero una de las claves va a ser si Feijóo consiguiera ganar las elecciones, si conseguiría gobernar solo o con la ultraderecha, y si les necesita lo van a hacer desde fuera o desde dentro del gobierno, porque eso desde luego sí que sería un gran cambio en España. Bueno, me adelantas la pregunta que te iba a hacer. ¿Con Feijóo, con o sin Vox? Y te lo pregunto porque da la impresión, al menos lo que leemos desde Chile, que están retrasando en los gobiernos locales, acá le decimos municipalidades, ayuntamientos, lo más que se puede el llegar a esos pactos, y en algunos casos se dice que ni siquiera van a pactar, pero que van a votar a favor de ellos, Vox igual. ¿Cómo se va a entender esa relación? ¿Cómo prevés tú que va a ser esa relación? Porque, a ver, incluso si ganaran las elecciones generales sin ellos, para gobernar, para llegar a conformar gobierno, pareciera que los van a necesitar. ¿Cómo ves tú esa alianza? ¿Se da, no se da? ¿Va a ser explícita, tácita, de omisión? Y puede ser distinto lo que pase con los municipios, que luego, una vez ya gobernando, una elección general. Es difícil saberlo, la verdad, porque ahí el Partido Popular intenta mantener un discurso un tanto ambiguo. Tú has dicho una cosa muy importante y es el timing, ¿no? El Partido Popular va a intentar retrasar y que ocurra después de las elecciones la confirmación o no de Vox en algunos gobiernos, en las municipalidades, como decías, en las regiones. Van a intentar retrasarlo para que eso no influya, pero la realidad es que ahora mismo ese voto del miedo, ese voto al que apela el gobierno actual, la izquierda en España, el miedo a Vox ha desaparecido, no les está funcionando esa llamada, ¿no?, a las urnas para evitar a Vox. Veremos si les funciona para las generales. Desde luego en estas últimas no les ha funcionado. Y si me preguntaras qué sueña el Partido Popular, lógicamente en el Partido Popular sueñan con que Núñez Feijóo sea presidente solo, que no necesite meter a la ultraderecha en el gobierno. Digamos que está siguiendo un poco la técnica Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía, que ha conseguido barrer en las elecciones hace no mucho y gobernar solo con una mayoría amplísima, como no se recuerda, en una región, por cierto, que ha sido tradicionalmente de izquierdas. Claro, uno podría decir que el único que le funcionó el discurso anti-Vox fue el Partido Popular, es decir, que este anti-Vox del socialismo finalmente termina beneficiando al PP. Ahora, ¿por qué crees tú que no hay este temor frente a Vox hoy en día? ¿Por qué no le funciona al PSOE? ¿Es porque está muy fuerte el Partido Popular y todos dicen, bueno, al final son ellos los que van a llevar el pandero en esto y son ellos los que van a llevar el liderazgo de un gobierno si es que cambiáramos de signo político? Claro, el PP va a apelar a eso, al voto útil, es decir, no dividáis el voto, electores de derecha, porque si no yo voy a necesitar a esta gente en el gobierno, votadme a mí, que al fin y al cabo voy a ser quien lidere ese gobierno. Pero yo creo que España en eso no está siendo distinta a otros lugares. Meloni, Giorgia Meloni, es la primera ministra de Italia, es decir, allí el miedo se ha perdido. Es un país que también tiene una historia donde ha pesado mucho el recuerdo al fascismo, en el caso de España al franquismo y en otros muchos lugares, ¿no? Pero ese miedo se ha perdido, es una realidad que está ocurriendo en nuestro continente y en algún otro. Fíjate en Alemania, ¿no? Está habiendo también el debate de si la derecha debe pactar allí con la ultraderecha en Alemania. Así que creo que es un fenómeno más global que español, y aquí desde luego no han tocado poder salvo en una región de España donde ha habido polémicas, pero todavía ese discurso está instalado, aunque yo creo que le funciona cada vez menos a la izquierda, desde luego. Ahora hablemos de la decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales. ¿Qué crees tú que influyó y si crees que es, bueno, lo vamos a saber después de que se cuenten los votos, ¿no? Pero ¿te parece que fue una estrategia acertada o no? ¿Tenía alguna otra posibilidad? Porque habíamos, los que nos gusta seguir la política española, escuchábamos muchísimo tiempo al PP decir que adelante las elecciones, que ya no es un gobernante válido, que le devuelva el rol a los ciudadanos, y lo ha hecho, y ahora le están criticando también porque lo ha hecho. Pero más allá de las críticas, la pregunta es, ¿le funciona o no le funciona? ¿Qué influyó en esta decisión? Es difícil saberlo, lo sabremos el día 23 de julio, a eso de las 8 o 9 de la noche, estaremos contándolo aquí en directo en La Sexta, pero es difícil saberlo. Seguramente el presidente piensa en esa derrota que está viviendo en vivo y en directo el domingo hace muy pocos días y piensa en si esa derrota va a ser confirmada sí o sí o puede descartarla. Él, parece ser, por lo que sabemos, piensa que puede reducir el peligro para el partido adelantando las elecciones.
hay que explicar que las elecciones en España iban a ser en torno a diciembre. Le ha adelantado 6 meses. Hay polémica, como bien apuntabas, veo que conoces muy bien, porque la derecha le pedía elecciones continuamente. Cuando la anuncia no les gusta la fecha porque es pleno verano y en España la gente está de vacaciones, aunque aquí se puede votar también por correo sin ningún problema. Pero es difícil saber cómo le va a salir. Hay quien dice que en realidad lo que está haciendo es intentarse proteger a sí mismo y que la derrota no sea tan llamativa en diciembre. Hay quien piensa que al revés, que está intentando proteger al Partido Socialista e intentar cerrar esa sangría de votos que se les está yendo e intentar pensar en el día siguiente en que el PSOE, aunque sea derrotado y aunque no pueda gobernar, eso es importante en España, pueda seguir siendo una opción de gobierno a futuro en España y que la izquierda no quede completamente rota. Pero es muy difícil saberlo. No, hasta que no conozcamos el resultado no vamos a saber si es de nuevo una jugada arriesgada y vencedora para Pedro Sánchez, que no sería la primera vez que le sale bien un órdago de este tipo. De hecho, le llaman el renacido porque cae y se levanta varias veces en la política interna de su partido y también en la presidencia del gobierno. Sí, de hecho, PSOE que ha gobernado 29 de los últimos 41 años en España. Ahora, ¿es solo el desgaste natural que va afectando a quien gobierna, ya lo decía yo, 29 de los últimos 41 años? ¿O cuáles son también los errores del gobierno y también los del liderazgo del propio Pedro Sánchez? Se le critica a veces de personalista, también se habla de las agendas sectoriales, un gobierno que hay que explicarlo para quienes nos ven, y me gustaría que tú profundizaras en ello, Ana. Es coalición, es un gobierno de coalición en que está Podemos, que ya te voy a preguntar por qué crees tú que retrocede tanto. Podemos sumar el PSOE. La pregunta es solo el desgaste natural? ¿Cuáles son los errores globales del gobierno y los personales de Sánchez? Bueno, desde luego a Sánchez le ha tocado vivir una etapa realmente inimaginable para cualquier gobernante. No solo está el COVID, no solo estaba el impacto que está teniendo en Europa, mucho menos en América, en Latinoamérica, el tema de la guerra de Ucrania. Aquí, desde luego, hubo pánico con que Rusia cerrara el grifo y en España y en otros países pudiéramos pasar frío. Hay un desgaste claro también en ese sentido para cualquiera que esté en el gobierno, pero desde luego ha influido mucho también el desgaste a la izquierda del PSOE, que es quienes están gobernando en Unidas Podemos, y algunos de los asuntos más polémicos. Yo te decía antes, es bastante llamativo que toda la economía esté funcionando a pesar de todo lo que ha ocurrido bien. Los datos de paro no son malos, los datos de empleo son buenos, de estabilidad, de crecimiento, etcétera, y sin embargo se le está penalizando al gobierno por las luchas internas que hay entre los dos partidos que lo conforman y sobre todo por algunas medidas muy polémicas, muy ideológicas, que han incomodado a muchos sectores, pero también dentro de la izquierda o del feminismo, y que tienen mucho que ver con la politización de algunos asuntos sociales y no tanto con lo económico o con lo pragmático. Me gustaría que profundizaras en eso, porque estuvo la ley que tiene que ver con el consentimiento, hay otras medidas también sociales, y eso con Irene Montero, número 2 de Podemos, que es la ministra que se encarga de esta agenda también, la pareja además de Pablo Iglesias, le ha golpeado fuerte a Podemos. ¿Cómo ves tú aquello y cómo crees que puede seguir o no resonando en el tiempo, por más que el PSOE esté en esta campaña haciendo su propia línea, pero bueno, siguen siendo gobiernos hasta juntos y por lo tanto de alguna manera también le llega? Hablemos un poco cómo retrocede Podemos y cómo ves los liderazgos internos también. Bueno, es a esta hora que estamos hablando, de hecho es una de las grandes preguntas que hay en España, y es en qué se va a convertir esa izquierda, la izquierda del PSOE, dado que Podemos ha tenido un resultado nefasto en estas últimas elecciones, ha desaparecido de sitios importantísimos como por ejemplo Madrid, no van a estar presentes en las instituciones. ¿Qué va a pasar? ¿En qué se va a convertir? La referencia a la izquierda del Partido Socialista es Yolanda Díaz, que es una de las vicepresidentas y que ha generado ese movimiento llamado Sumar, al que se están sumando todas las fuerzas políticas, y el problema está en Podemos, en cómo sumar o cómo van a entrar ellos en esa fuerza política, porque hasta ahora decían que de igual a igual o nada, y ahí hay muchas fuerzas políticas. Es una de las claves, desde luego, de lo que va a pasar a partir de ahora, cómo van, si van en coalición o no dentro de Sumar, y cuál es el papel de liderazgo que va a tener a futuro Yolanda Díaz. Pero ahí ha habido varios temas y apuntabas varios nombres. Es verdad que España siempre ha sido en los últimos años, cuando gobernaba la izquierda, una referencia en los temas sociales y de feminismo. Pienso, por ejemplo, en las medidas impulsadas por el presidente Rodríguez Zapatero. Ahora ha habido también algunas de esas leyes, pero algunas han generado mucha polémica. Hoy mismo el Tribunal Supremo, en la más alta instancia aquí, ha dado un varapalo, ¿no?, a una de las medidas estrellas, la ley del solo sí es sí, que surge del tema de la manada
y que era la ley bandera, digamos, del ministerio de Irene Montero. Eso le ha pasado mucha factura. Cualquiera de las encuestas que hay en España, cualquiera de los persona que tú le preguntes, eso ha sido un tema muy polémico en España que desde luego le ha pasado factura a los dos. A Irene Montero, que es quien lo encabezaba, pero al presidente del Gobierno, que lógicamente también llevó ese asunto al Consejo de Ministros y eligió tenerlos como socios hasta el final del camino, porque eso también ha sido un debate dentro del Partido Socialista, expulsar o no a Podemos para frenar el deterioro que estaba habiendo. No lo ha hecho, pero ha convocado elecciones. ¿Logra, crees tú, Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta del Gobierno español, sumar finalmente, valga la redundancia, a sumar este movimiento a Podemos, y en qué términos? Conversamos con ella en un momento en que además tenía una evaluación increíble cuando estuvo en el cambio de mando aquí, cuando asume el presidente de la República, Gabriel Boric, y yo le preguntaba, ¿estaré frente a una futura, no sé cuándo, presidenta de España? Y ella decía, me decía en su momento, puede apoyarse muy fácil un liderazgo y no son tiempos fáciles en España, tampoco necesariamente para las ideas que representamos. ¿Qué crees tú que pasa con esta izquierda a la izquierda del PSOE? ¿Logran aunarse? Porque esa fragmentación, uno ve algunos, no recuerdo cuál de los municipios, en que alcanzaba un 20% de la votación, la izquierda a la izquierda, y no llegaba a elegir ni un puesto. Por lo tanto, fragmentados, nada, digamos, imposible. ¿Crees tú que se logra y qué es lo que está complotando en contra de que la izquierda a la izquierda del PSOE logre finalmente pactar sabiendo que separados no van a nada? No, y tampoco van a nada. Es difícil que el Partido Socialista consiga, a mí me parece de hecho imposible que el Partido Socialista a solas consiga ganar unas elecciones y desde luego gobernar, porque va a necesitar a muchos socios. Por eso, en parte al Partido Socialista le interesa que Sumar tenga un buen resultado para volver a repetir la coalición de manera muy diferente, porque creo que algunos de los nombres de los que hemos mencionado, seguramente Pedro Sánchez, si consiguiera revalidar el mandato, no los metería. Pero yo creo que lo que Yolanda Díaz está intentando también, y realmente en esa entrevista, como te decía, plantear un liderazgo diferente, un liderazgo desde la izquierda que no regañe, que no esté enfadado, que no expulse, que sea mucho más transversal, que llegue a acuerdos y a pactos, ¿no? Ella siempre presume de haber conseguido sentar a sindicatos y a empresarios el tema de subir el salario mínimo, el tema de la reforma laboral, que en España ha sido también una ley importante, que está por ver qué va a hacer la derecha si gobierna, si la va a cambiar o no a la vista del resultado positivo que está teniendo. Eso va a ser también un reto, pero está intentando un liderazgo diferente, desde luego muy diferente al que hemos visto en Podemos, que no sabemos si le va a salir porque le quedan 24 horas para ver si Podemos se integra o no, o deciden ir por separado y dividir, como tú decías, a la izquierda también. Aunque puede que el resultado, también piensan en Sumar, sea mejor si no están integrados. Les quedan 24 horas, desde luego, para tomar una decisión importante que va a determinar el futuro, quizá también del Gobierno. Claro, porque el viernes debieran inscribir ya los pactos y declararlos como tal. Quisiera preguntarte cómo ves el tono de esta campaña y qué diferencia. ¿Se va polarizando aún más el ambiente? Desde la derecha dicen España o Sánchez, lo encuentro bastante fuerte, es como si no fuera parte de España Sánchez, y desde el otro lado le dicen Sánchez o Feijóo. Es entre estos dos liderazgos en que se está debatiendo. ¿Cómo ves el tono de la campaña, Ana? Bueno, la cantidad de noticias falsas, que es una contradicción en sí decir noticias falsas, más bien, ustedes le dicen bulos allá en España. Bulos. Sí, realmente es impresionante, pero ya es un fenómeno en todas las elecciones y de lado y lado. En Brasil, que me tocó cubrir lo mismo, y así en otros lugares, ¿no? ¿Cómo es el tono de esta campaña y qué crees tú que va a definir quién gane? Yo creo que los últimos años las campañas en España han adquirido un grado de polarización. De hecho, los estudios internacionales, mencionabas Brasil, junto con Estados Unidos y España, son algunas de las sociedades más polarizadas y eso, desde luego, no ayuda a tomar decisiones sensatas, no ayuda a bajar la temperatura y a tirar adelante como país después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero no sé si ha sido la más polarizada. Probablemente hace 2 años que tuvimos también elecciones aquí en Madrid, cuando el lema era comunismo, libertad, viene el fascismo. Ese tipo de frases tan contundentes en un país con una historia como la nuestra no gustó a la gente. De hecho, en Madrid, los dos partidos que hicieron más bandera con algunos de esos discursos, Vox y Podemos, terminaron los últimos en las elecciones de hace 2 años. ¿Qué lo va a determinar? Pues no lo sabemos realmente, porque si ha funcionado la campaña para el Partido Popular de o Sánchez o el desastre, y parece que ha funcionado a la vista de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, pues también les va a funcionar en las generales. La pregunta en España no es solo, como te decía, quién va a ganar, sino quién va a gobernar
¿Y con quién? ¿Acompañado de quién? Si Sánchez puede reeditar un pacto con Sumar, con Esquerra Republicana y con otros partidos, pues quizá puede ser presidente de gobierno, aunque ninguna encuesta desde luego está dando esa opción, o prácticamente ninguna. Si a Feijóo le funciona esa otra venta de una derecha más moderada, del voto útil que dicen ellos, así se autodenominan también, derecha moderada, para intentar captar todo el voto de centro que queda, ya poco, y también recuperar el voto de los que se han ido a Vox, pues podrá hacerlo solo. Pero yo creo que en los dos casos quizá van a necesitar ayuda, y eso va a determinar también cómo se comporten en campaña entre ellos, porque al final están compitiendo por el voto de los españoles y eso es complicado también. Sí, y el PSOE tiene que lograr movilizar a muchos de sus votantes que decidieron no asistir a las urnas, y dentro de las cosas que pueden ser relevantes son los debates. Sánchez, que en su momento, cuando él iba con la ventaja, bueno, esto es un clásico, tú lo sabes de todas las elecciones, cuando iba con la ventaja no quería Sánchez debatir, no sé si con nadie, estoy exagerando, pero no digamos que rehuía bastante a los debates, y ahora él dice que 6 sobre la mesa propongo, y además 4 sectoriales si quieren. Y obviamente desde el PP, que va con la delantera, están mucho más reacios, es un clásico. Tú además has estado en muchos debates, te hemos visto, hemos seguido los debates que has realizado. Quisiera preguntarte, ¿qué crees que va a terminar pasando con eso? Porque ustedes tienen mucha más cantidad de debates que los de nosotros en Chile. De hecho, fue una innovación que lográramos hacer debates, aparte el que reúne a todos los canales de la televisión chilena, te cuento, en las campañas pasadas. Fue una innovación. Y quiero preguntarte, ¿qué crees que va a pasar finalmente con eso? ¿Y cuánto influyen estos debates en la movilización? Incluso tal vez más que en decidir por quién votar, sino que tal vez en decidir, ¿voy o no voy a votar? Exacto. Hay periodos en los que hemos tenido hasta un 20% de población en duda de si ir al día siguiente o cuando se fije la fecha de las elecciones a votar. Aquí no tenemos una ley, se ha hablado mucho, de hecho Pedro Sánchez en su día dijo que esto tendría que estar regulado, ha estado en el gobierno, no lo ha hecho, para que esos debates estén de alguna manera estandarizados. Él ha propuesto 6, desde luego 6 debates no le va a aceptar Feijóo. En estas últimas horas Feijóo se ha visto obligado en una de las entrevistas, después de muchas preguntas y repreguntas, a decir que bueno, que quizá acepta el cara a cara, como tú decías, el que lleva ventaja no suele querer debatir demasiado. A mí me parece difícil que no haya ningún debate. Me parece prácticamente imposible porque en España ha costado mucho recuperar los debates. Creo que también es difícil que solo haya uno entre los dos partidos, porque al final España es una sociedad plural, multipartidista, donde los partidos, como hemos dicho, tienen llave de gobierno, aunque no estén ni en el primer ni en el segundo puesto. Así que mi apuesta sería que quizá podría haber 2 debates, un cara a cara entre los 2 aspirantes directamente a presidentes, porque son quienes más votos vayan a poder tener, y luego otro en el que haya otras fuerzas políticas, pero también estén ellos. La cuestión es qué va a hacer Núñez Feijóo, porque la bendita hemeroteca apunta, como te decías, a que Pedro Sánchez, según le daba el aire en aquella época, pero a Núñez Feijóo le pasa igual. Una de sus apuestas estrellas es que gobierne la lista más votada, y sin embargo el PP no lo aplica siempre. Bueno, cuando uno está en el gobierno, cuando está en la oposición, ya sabes que suele cambiar la cosa, pero a mí me encantaría que hubiera muchos debates. Creo que a los periodistas, pero sobre todo por los ciudadanos, nos gusta que existan, porque es la manera de intercambiar ideas, y es un debate limpio y un debate educado, que creo que casi siempre lo son. Es muy interesante escucharlo para ese 20% y para el resto de ciudadanos que también lo tienen claro. Y porque es un deber de los políticos responderle a la ciudadanía, no a nosotros los periodistas, sino que a través de nosotros a los ciudadanos. Cierro preguntándote lo siguiente: ¿qué tan distinta sería España de lo que es hoy con el PSOE, de lo que podría ser con un gobierno del PP? Pues esta es otra de las preguntas difíciles de resolver. En las últimas horas, el líder del Partido Popular, y que en todas las encuestas dicen que se puede convertir en presidente de España, ya ha apuntado a algunas de las decisiones que revocaría. No se ha mojado demasiado en economía. Es un fenómeno curioso, porque ya hemos visto que en Italia y en otros lugares, como los fondos europeos están llegando ahora por el tema del COVID, no tocan demasiado ese asunto por si acaso se cierra el grifo de los fondos, pero sí ha apuntado a algunas decisiones de carácter social en un país como España, que ha avanzado muchísimo con gobiernos de izquierda con leyes sociales. He hablado de la ley de eutanasia, que
asegura que probablemente tendrían que tocarla según su opinión, la ley trans, los temas de igualdad, el tema del feminismo. No quiere que haya un ministerio de igualdad porque dice que en otras épocas no lo ha habido, en otras épocas cuando gobernaba la derecha. Es decir, sí puede haber un cambio en las políticas sociales en un país con una conciencia social alta, pero si la gente decide votar mayoritariamente a la derecha, que ha dejado claro qué cosas puede tocar, pues será lo que haya decidido la gente. También es verdad que a veces el Partido Popular anuncia que cambia leyes si gobierna, por ejemplo, la ley del aborto, y finalmente pues no lo hace, ¿no? Así que habrá que estar a la expectativa y, desde luego, ver también cuáles de esas decisiones pueden suponer un retroceso. Pero la gente va a tener un voto en la mano para decidir qué España quiere para los próximos al menos 4 años, que si dura así una legislatura completa, pues será lo que haya un gobierno en España desde julio de 2023. Sí, claro, y si realiza aquellas cosas el PP, no será agenda oculta, lo habrán declarado antes y la decisión estará en manos de los ciudadanos. Ana Pastor, un gusto, de verdad, un honor conversar contigo desde Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias, un saludo como siempre y muy pendientes también aquí de todo lo que ocurre en Chile con vuestro gobierno, con todas las decisiones tan importantes que también van tomando y que aquí también se comentan. Un abrazo muy fuerte. Nos seguimos tratando de desentrañar las razones, los resultados y la historia política española en estas elecciones regionales y proyectando estos comicios generales. Y para eso vamos a conversar con Mónica Melle, profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Mónica, qué gusto que nos acompañes en Conexión Global Prime en CNN Chile. Hola, muy buenas tardes aquí y buenos días allí. Encantada de participar. Quisiera preguntarte primero, que hagamos un poquito de historia respecto de esta coalición entre el PSOE y Podemos. ¿Cómo describirías tú el origen y el desarrollo de esta coalición que junta al socialismo español con una izquierda a la izquierda de aquel socialismo? Bueno, yo creo que la coalición en general no ha funcionado mal. Lo que pasa es que hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido también una guerra en Ucrania y, bueno, pues además ha habido bastantes dificultades con un contexto de inflación elevada y, bueno, unos tipos de interés cada vez más altos, una pérdida de poder adquisitivo de las familias. Pero en general se han hecho bastantes cosas, pero se ha sufrido un desgaste por culpa pues, de estos fenómenos externos que han afectado. Pero digo que en general pues, esta coalición precisamente ha permitido que haya un impulso a políticas para los más vulnerables. Es decir, por ejemplo, pues, el implantar un ingreso mínimo vital, el poner en marcha la subida del salario mínimo interprofesional, una política también de empleo que ha dado unos frutos muy positivos porque ahora mismo en España hay más de 21 millones de personas trabajando con una tasa de paro que era siempre el problema de España, pues que ya está en el 12%. En fin, que los resultados desde el punto de vista económico han sido muy buenos. Es verdad que bueno, pues ha habido tensiones y yo creo que la más importante ha sido una ley que bueno, yo pienso que puede pasar factura, que es una ley bueno, basada contra la violencia de género, pero basada en el consentimiento, que ha tenido algunos problemas porque ha llevado a reducción de penas de violadores que estaban cumpliendo condena en la cárcel. Y esto bueno, pues fue un proyecto de la parte más de izquierdas, de la coalición, y bueno, pues yo creo que yo pienso el problema más importante al que se enfrenta esta coalición de cara a revalidar el apoyo ciudadano. Pero desde el punto de vista económico, digo, los resultados han sido muy positivos. Es verdad que con dificultades por, ya digo, el contexto al que se ha enfrentado el gobierno y que les ha pasado a todos los gobiernos en el mundo y que bueno, pues también está pasando factura en otros países. La ley del solo sí es sí, la que tú mencionabas, que claro, le ha costado mucho y también le ha costado mucho a la ministra de la Igualdad, Irene Montero, número 2 también de Podemos. Quisiera preguntarte, ¿qué rol
¿Y cómo evalúas el liderazgo de Yolanda Díaz, que está ahora tratando de aunar a esa izquierda, a la izquierda del PSOE, bajo el paraguas de Sumar? Yolanda Díaz, que además es segunda vicepresidenta del gobierno español, ¿cómo ves y cómo proyecta su liderazgo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se caracteriza este liderazgo? Yolanda Díaz presenta unos resultados muy positivos porque ha sido precisamente la vicepresidenta de Empleo y la artífice de estos buenos resultados. También con una reforma del mercado de trabajo que ha conllevado a un cambio en la estructura de empleo de nuestro país, que ha pasado de una estructura de empleo temporal a un empleo indefinido. De hecho, cuando en 2018, antes de llegar al gobierno, los empleos fijos en España representaban el 10% y en la actualidad representan más del 40%. Por lo tanto, es un vuelco al mercado de trabajo que todos los organismos internacionales pues, han puesto muy en valor. Ella se presenta con unos resultados muy positivos de su gestión y es muy valorada por los ciudadanos. Y de hecho es una también política que tiene una gran trayectoria porque viene de haber estado en gobiernos municipales y tiene una experiencia también en el ámbito del derecho laboral y francamente también tiene una empatía y un carisma con los ciudadanos que a nivel de valoración es la política mejor valorada de nuestro país. El problema es con quién se va a presentar y de qué manera puede encajar al resto de personas que no han presentado unos resultados tan positivos y que, lo has comentado, ya lo dije yo, lo de la ley del solo sí es sí, de la ministra Irene Montero, que es la ministra de la coalición de la parte de Podemos, pues tiene dificultades. Ahora, precisamente, en estos momentos, Yolanda Díaz está cerrando acuerdos con diferentes partidos en el ámbito más regional y local, muy diversos, y todos se quieren sumar a su proyecto y verdaderamente está generando una gran ola de ilusión. El tema del escollo que está teniendo más importante es pues con determinadas personas, concretamente con esta ministra que insiste en quererse presentar cuando quizá en estos momentos pues lo más sensato sería dar un paso a un lado para no perjudicar el resultado que pueda tener efectivamente Yolanda Díaz con esta plataforma Sumar, que pues yo pienso que a nivel de la izquierda es la esperanza que se tiene de cara a reeditar un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista como presidente, y Yolanda Díaz como candidata de esta gran coalición de partidos de izquierdas. Claro, y por ello mismo Alberto Garzón de Izquierda Unida ha cedido el liderazgo y también sería complejo qué pasa con, tú lo decías, Irene Montero y con Ione Belarra también de Podemos. Quiero llevarte a otro ámbito, quiero llevarte a que nos ayudes a explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile las diferencias entre la derecha de Vox y la derecha del Partido Popular. Bueno, la derecha de Vox es la extrema derecha, viene de, efectivamente, herederos del franquismo, es una derecha muy radical que pretende pues, retroceder en derechos como, por ejemplo, el derecho al aborto o con implementar determinadas prácticas educativas y realmente dictatoriales que teníamos en la dictadura de Franco. Es un partido bastante reaccionario que está en contra también del cambio climático, que por supuesto es también muy populista. Entonces es un peligro porque efectivamente pues, supondría un gran retroceso. También quiere derogar la ley de matrimonios homosexuales, también no le gusta y quiere derogar la nueva ley para dar derechos a las personas transexuales. Es decir, en el ámbito de los derechos civiles pretende derogar un montón de leyes. Es verdad que también el Partido Popular quiere derogar, por ejemplo, leyes como la de memoria histórica, que es una ley muy importante que pretende cerrar heridas de nuestra dictadura
y esto también pues supone un retroceso. También es porque están un poco intentando captar todo el voto de derecha y a veces el Partido Popular presenta iniciativas que están muy a la derecha para tratar de que Vox se vea reducido, el partido de extrema derecha se vea reducido. Pero al final es bastante evidente que van a tener que gobernar juntos porque los datos no van a dar. Y entonces, bueno, es un problema también para España y también para Europa, porque estamos viendo varios gobiernos que están incorporando este tipo de partidos de extrema derecha y, bueno, pues representan una amenaza también para las democracias. Cierro brevemente porque se nos va volando el tiempo de lo interesante que es todo lo que nos cuentas y nos ayudas a analizar. El líder del PPE que podría, si ganan, llegar a ser presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo podrías definirlo como líder y cómo te lo imaginas como eventual presidente? Es una persona bastante gallega, en el sentido que decimos aquí de que no se conoce muy bien lo que piensa. De hecho, el proyecto político tampoco lo menciona mucho. Sí vamos sabiendo algo, como que quiere suprimir el Ministerio de Igualdad o el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, es una persona que se presenta como que quiere reducir mucho el gasto. Bueno, el problema es que a veces, bueno, pues en coyunturas difíciles, pues esto puede afectar mucho a las personas más vulnerables y de rentas más reducidas, porque los servicios públicos y la sanidad, la educación, etcétera, pues nosotros tenemos un estado del bienestar que garantiza a todas las personas el acceso a estos servicios. Y si hay estos recortes, pues puede haber dificultades. Entiendo. Por otra parte, también pretende pues reducir, dice que va a reducir impuestos, pero a las grandes fortunas. O sea, es un político que lo que persigue es beneficiar a los que más tienen. Y bueno, pues por eso también pues impuestos como el impuesto de la banca o el impuesto de las grandes eléctricas, claro. Pues son impuestos que tampoco pretende mantener. Entonces, bueno, pues es un político que evidentemente favorece más a las personas que más recursos tienen, a las clases más pudientes. Y bueno, pues en lo demás ya digo que el proyecto que tiene de país tampoco lo quiere dar a conocer, porque de hecho no quiere hacer debates con el presidente actual del gobierno. Ha dicho que en todo caso hará un solo debate. Cosa que conversamos. El presidente actual ha propuesto hacer 6 o 7 debates, los que sean necesarios. Mónica Melle, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Vamos a seguir analizando estos temas de los cuales tú ya algunos nos esbozas en esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un abrazo, hasta luego. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso, ¿cómo cambia el mapa en relaciones internacionales? ¿Qué paralelos podemos hacer entre la elección? ¿Podemos realmente hacer paralelos entre la elección de España y la de Chile o algunas de las colectividades políticas? Al regreso en Conexión Global. Nos acompaña una amiga en la casa, Beatriz Hernández, doctora en estudios europeos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Quisiera primero preguntarte qué efectos tiene en Europa y en el mundo incluso este retroceso del Partido Socialista Obrero Español para la socialdemocracia, para el socialismo y no solo en Europa. Bueno, efectivamente para Europa es un reflejo importante porque lo que pasa en un país viene después, digamos, en cadena en otros países, ¿no? Y uno de los efectos principales normalmente es cómo han lidiado los grandes mandatarios, los jefes de Estado y de Gobierno con los problemas que han venido aconteciendo en los últimos años, ya sea pandemia, sea crisis económica, migraciones. Entonces, normalmente lo que vemos son votos de castigo también, ya sea la derecha o la izquierda. Lo sorpresivo en este caso es que el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, ha tenido unos buenos indicadores macroeconómicos a nivel de Europa, es la cuarta economía también dentro de Europa, y sin embargo hay un voto de castigo al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso se explica por varias razones que son mucho más particulares al caso español que al resto de Europa,
Pero también hay, digamos, coincidencias con lo que está pasando en el resto de Europa, en los otros países, respecto al auge de la extrema derecha, ¿no? Y en este caso es mucho más preocupante ese auge de la extrema derecha, porque también van a haber elecciones en Francia y en otros países donde la extrema derecha no solo va a poder formar coalición, sino podría llegar a gobernar, ¿no? ¿Qué tiene que decir la Unión Europea respecto a eso? Bueno, yo creo que es importante recordar que una vez que tú estás dentro de Europa, hay una Carta de Derechos Fundamentales, de Derechos Sociales, y aunque un gobierno se formara en España con un partido de extrema derecha, no se puede contradecir las leyes que ya existen europeas. Entonces, en ese sentido, el paraguas europeo es muy importante dentro de los países europeos. Claro, dentro de la cual se tienen que mover. Los países que se han alejado más, digamos, de la democracia, como han sido Polonia, el Estado de Derecho, Hungría, la independencia de los poderes, han sido sancionados. Y en este sentido, yo creo que es importante recordar que el hecho de estar dentro de Europa va a garantizar que ciertos derechos sociales, económicos, que podrían estar en riesgo con una coalición, con un partido de extrema derecha, ahí, digamos, se elevarían al Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? A las instituciones europeas. ¿Qué tanto cambiarían las relaciones internacionales si es que, porque tú hablabas de Vox cuando hablas de esta extrema derecha, pero el que tiene mayor poder y la voz cantante y mayor cantidad de votos, según las últimas elecciones, es el Partido Popular, que es una derecha más tradicional, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto cambiarían las relaciones internacionales en España si gobierna el Partido Popular, aunque sea en coalición con Vox y no el PSOE? Bueno, hay algunas, digamos, críticas al PSOE en su política exterior. Hay una política exterior, digamos, que es afín a todos los partidos políticos, que aquí se presentan incluso la extrema derecha, y es que todos son europeístas, ¿ya? En el caso específico del gobierno de Sánchez, ha tenido algunos escándalos en torno, por ejemplo, a sus relaciones con Marruecos y Argelia, ¿ya? Que le costó el cargo a la canciller en España. Entonces, más allá de eso, las relaciones vecinales son muy importantes. También se le ha criticado porque se ha distanciado un poco del gobierno de Israel, siendo que habían tenido muy buenas relaciones en el pasado, y eso hace relación también a la coalición entre PSOE y Podemos, ¿ya? Quizás ese distanciamiento con Israel. En general, sus relaciones con Estados Unidos también son muy buenas, y con países asiáticos y América Latina. Entonces, no hay una crítica tan fuerte hacia su política exterior. Un gobierno del PP tampoco haría, digamos, una política exterior muy distinta a la que está haciendo, en este caso, Pedro Sánchez. Quizás sí acercarse más a otros países con los que hay distancia, pero la relación dentro de Europa, que es la más importante, y los países vecinos, se mantendría igual. Ahora traigamos a Chile también esta elección. Tú además discrepas que no hayan problemas al interior de esto, que ha sido un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, que está a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? ¿Y cómo haces ese paralelo entre el gobierno de coalición que hay aquí en Chile? Bueno, efectivamente, en realidad Pedro Sánchez no ganó con mayoría en el 2019. En las elecciones generales fue una coalición forzada, ya que no pudo ser elegido como jefe de gobierno, como presidente, yendo en solitario. Entonces, esa coalición en un principio estuvo negociada respecto, como se negocian todas las coaliciones, respecto a los ministerios, como es el reparto de carteras. Y más que, digamos, problema con el reparto de carteras, el reparto ha sido más de personalidades, ¿no? Como sabes, también se tuvo que ir Pablo Iglesias. Ha habido también una ruptura en el dúo entre Pablo Iglesias y su esposa Irene Montero. Pablo Iglesias se retiró de la vida política hasta ahora, pero también dentro del mismo partido Podemos hubo muchas escisiones. Y esos problemas dentro del partido también le han pasado factura ahora, porque se fueron creando nuevos partidos, nuevos movimientos, se fue atomizando también con el tiempo. Entonces, Podemos creó una burbuja de la nueva izquierda que se rompió, se pinchó rápidamente.
pero esos fueron factores internos, desde antes de la coalición. Y ya con la coalición sí que ha habido distintos rifirrafe entre la secretaria general de Podemos, con Irene Montero también, una vez que dejó el cargo Pablo Iglesias, más allá de cosas puntuales como la ley del sí es sí, ¿no? Y esas tensiones, claro, no gustan mucho tampoco a la ciudadanía. Ahora, lo bueno, digamos, de Pedro Sánchez, que dentro de su partido, que tampoco era el favorito cuando asume en el 2018 por la moción de censura a Rajoy, ha sabido mantener a raya al partido. Perfecto. Ahora, hablemos de las derechas en España y las derechas en Chile. ¿Qué tanto paralelo se puede hacer entre unos y otros? Bueno, Ciudadanos ya, que era como una derecha más liberal, que vendría a ser como Evópoli en Chile, si tenemos que hacer el paralelo, ellos como que ya están, 1,7%, si es que... y tal vez estoy siendo generosa y es un poco menos. Quiero que revisemos, de hecho, las pretensiones de votos, la última encuesta y los resultados de la elección anterior. Ahí la tenemos a pantalla completa. Intención de voto para el 23 de julio, para las elecciones generales. El PP encabeza con un 31,6%. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, 27,3%. Luego Vox con un 15%, Sumar, que es todo este paraguas de movimiento, y se ha puesto aparte a Podemos, y ahí lo tienen entonces para poder revisar. Sumar con un 10% y Podemos con un 4,4%, otro más blanco 11,7%, y está la comparación con las elecciones del 2019. ¿Qué tanto paralelo podemos hacer entre las derechas de España y las derechas en Chile? Y te lo digo en el contexto de que, por ejemplo, Casmiut y Cristóbal Rovira decían que ellos ven una diferencia entre el Partido Republicano y Vox. ¿Tú la ves, no la ves? Y entre el Partido Popular y tal vez la UDI con RN. Bueno, yo creo que siempre hay diferencias y también similitudes, porque los contextos son distintos, los países son distintos. En el caso, por ejemplo, de Vox, en España es un país muy católico, muy conservador, y de ahí, digamos, que su identidad es un reflejo de ese catolicismo antiaborto, antimatrimonio igualitario, que se puede parecer en Chile, pero también rescata mucho, digamos, del franquismo otros enemigos en común que son, por ejemplo, los independentismos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la figura de Franco y ahora de Vox? Por las separaciones que hubo, los intentos de separación con Cataluña y el País Vasco, ¿no? Entonces, en el momento de que hubo un referéndum en Cataluña en el 2017, ese fue el momento en el que Vox empezó a tomar las riendas de la extrema derecha, asumiendo una crítica hacia en ese momento gobierno de Rajoy, que había sido incapaz de prevenir, de parar todo el problema de Cataluña. Entonces, claro, su enemigo es los movimientos independentistas, sobre todo de Cataluña. Pero, claro, también está el antifeminismo, el antimigrante, y eso sí podría ser un poco más reflejo del Partido Republicano en Chile. ¿Y cómo ves el Partido Popular y la UDI y Renovación Nacional? ¿Qué tanto? Bueno, estuvo de hecho, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, estuvo con Feijóo, con el líder del Partido Popular. ¿Qué tal ves la afinidad y los paralelos que se pueden hacer? Lo que pasa es que la derecha en general en Europa es una derecha mucho más progresista de la derecha chilena, ¿no? Entonces, hace ya 20 años que se hablaba y se votó por el tema del aborto o el matrimonio igualitario o incluso la eutanasia. Son discusiones dentro también de los partidos de derecha. Y dentro de los partidos de derecha, y por eso después hay estas decisiones hacia Ciudadanos, siempre ha habido movimientos más progresistas, como aquí, por ejemplo, Evópoli, y movimientos más, digamos, conservadores, que sería Vox. Entonces, realmente España fue un país bipartidista hasta el año 2011. Después, desde el 2011, empiezan a emerger nuevos partidos, pensando que estos nuevos partidos pueden formar gobierno e incluso llegar a ser gobierno algún día. Entonces, hay grandes cambios. Esos cambios los hemos visto también en Chile, ¿no? Desde dos grandes coaliciones hemos visto cómo emergen nuevos movimientos, plataformas, cómo se van sumando a la derecha y a la izquierda. Y evidentemente, para ganar tienes que aunar votos.
que es lo que Sumar está haciendo. Hay que tener en cuenta que la izquierda Sumar se crea el año pasado, en el 2022, a raíz de que Yolanda Díaz ve que también Podemos está perdiendo esa cancha y se estaba esfumando de alguna manera del panorama político, y ella decide crear esta nueva plataforma, ¿no?, con esa simbología de sumar a la izquierda. Y por otro lado, la derecha, el problema de la derecha es que lo que vemos aquí es que Ciudadanos ha tenido un colapso muy grande porque ha tenido también problemas internos con un problema, digamos, de liderazgo. Entonces, es verdad que a veces las campañas son importantes, los programas son importantes, pero el liderazgo también. Cierro preguntándote lo siguiente, la pregunta más imposible, la que menos les gusta a los cientistas políticos. Si tú tuvieras que decir, ¿quién crees que gana las elecciones generales? Bueno, claro, ahora estamos viendo que hay dos grandes bloques en estas elecciones. ¿PSOE o PP? ¿Quién gana? Claro, yo creo que efectivamente los sondeos dicen que gana el PP. Otra cosa es lo que hay que esperar en estos días, que quedan muy pocos días, es que Sumar pueda agrupar a todos estos partidos de izquierda y puedan tener, digamos, un porcentaje mucho mayor del que viene ahí, que sería un 15%, y hacerle entonces competencia a Vox, ¿ya?, a la hora de formar coalición. Entonces, todo depende de cuántos votos, primero, si Sumar logra aglutinar a todos estos partidos, que son como 15 partidos, en uno solo, y presentarse junto con Podemos, convencer también a Inés Montero de que ya no sea el número uno en la lista, presentarse juntos, y ahí podría, digamos, hacer una coalición con el PSOE, y ahí podría gobernar. Pero todo eso son supuestos muy difíciles que vamos a ver en los próximos días, porque no está claro que las rencillas que hay dentro de estos 15 partidos y entre los líderes de esos 15 partidos se superen en 4 días que faltan para formar esa gran coalición. Vamos a ver quién saca más votos, se cuentan en las urnas después de aquello, y también si es que son efectivos o no para elegir las bancas que necesitan para conformar en este sistema, que es una monarquía parlamentaria, si logran conformar gobierno. Muchísimas gracias, Beatriz Hernández, por habernos acompañado en Conexión Global. Gracias a ti, Mónica. Y ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile.